Es posible que en la antigüedad hayan existido seres de proporciones colosales, con una fuerza inimaginable y una presencia que dominaba el paisaje. A lo largo de la historia, mitos y leyendas de culturas diversas han hablado de gigantes, seres imponentes cuya existencia se ha discutido por generaciones. Pero, ¿y si estas historias no fueran solo ficción? ¿Y si realmente hubo un tiempo en el que caminaban gigantes entre los hombres? La ciencia moderna, con su enfoque meticuloso, ha desenterrado pistas asombrosas: huesos enormes, cráneos desproporcionados y hallazgos arqueológicos que parecen desafiar las leyes de la biología moderna. Estos descubrimientos, a menudo escondidos en los informes de paleontología o cubiertos por la niebla del tiempo, sugieren que la realidad es más compleja de lo que nos han hecho creer. Instituciones de renombre han iniciado estudios que plantean preguntas inquietantes. ¿Podrían estos restos pertenecer a una raza antigua, extinguida, cuyos errores llevaron a su desaparición? ¿Qué nos dicen estas evidencias sobre la posible interacción entre el ser humano moderno y estas criaturas titánicas? De hecho, antiguos textos sagrados también mencionan la existencia de estos seres. En la Biblia, el relato de los Nefilim es uno de los más fascinantes. El Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Pero, ¿quiénes eran realmente estos gigantes? ¿De dónde vinieron y qué fue lo que los llevó a la extinción? Según los textos bíblicos, los Nefilim no solo eran gigantes en tamaño, sino que también poseían un poder extraordinario y una corrupción moral profunda. El relato del Génesis menciona que estos seres nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que ha generado siglos de debate entre teólogos e historiadores. Algunos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se mezclaron con los humanos, desatando el caos y el pecado sobre la tierra. Sin embargo, su desaparición no fue un accidente ni un capricho del destino. El diluvio universal narrado en el Génesis 7 es la clave de su final. Se dice que, debido a la maldad desbordante de la humanidad y la corrupción traída por los gigantes, Dios decidió purificar la tierra mediante un diluvio catastrófico. Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Este juicio divino no solo eliminó a la mayoría de los humanos, sino también a estos gigantes que habían pervertido el orden de la creación. Sin embargo, la mención de los gigantes no termina en el Génesis. En el libro de Números 13:33, los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán también describen a gigantes. «Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Estos gigantes seguían presentes, aunque en menor número, después del diluvio. Su existencia perturbaba y aterrorizaba a las naciones, como lo vemos más adelante con personajes como Goliat, el gigante filisteo derrotado por el joven David en 1 Samuel 17. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué hicieron mal estos gigantes que provocó su desaparición? La respuesta no solo está en su tamaño físico, sino en su arrogancia, su desprecio por el orden divino y su alianza con lo corrupto. La desaparición de los gigantes, según la Biblia, no fue únicamente un castigo por sus actos, sino una advertencia para la humanidad. Estos seres colosales no solo representaban el poder físico, sino también el desequilibrio moral que surge cuando el hombre se desvía de los designios divinos. Al mezclar su naturaleza con los ángeles caídos, rompieron las barreras establecidas por Dios, lo que generó una serie de consecuencias devastadoras para ellos y para el mundo. La transgresión de los gigantes no se limitó a actos aislados, sino que implicaba una corrupción generalizada que afectaba a toda la creación. En el relato bíblico del diluvio, se deja claro que Dios decidió erradicar a los gigantes
junto con los humanos por sus acciones corruptas. Estos seres que alguna vez dominaron la tierra con su imponente estatura y fuerza, cayeron por su arrogancia y por desafiar la voluntad divina. Pero, más allá del juicio divino, ¿qué dice la ciencia moderna sobre su existencia? Durante siglos ha habido informes sobre el descubrimiento de restos óseos de dimensiones extraordinarias que algunos han relacionado con los gigantes bíblicos. Uno de los ejemplos más polémicos es el supuesto hallazgo en 1890 de enormes esqueletos en la región de Lovelock Cave, Nevada. Estos huesos, según los informes de la época, pertenecían a una raza de gigantes que vivió en la zona antes de desaparecer misteriosamente. A pesar de que muchos de estos descubrimientos han sido objeto de controversia, algunos paleontólogos y arqueólogos han sugerido que ciertos rasgos encontrados en estos restos no son consistentes con las especies humanas conocidas. Sin embargo, no todos los investigadores coinciden en la veracidad de estos hallazgos. Instituciones científicas como la Universidad de Harvard han llevado a cabo investigaciones para verificar la autenticidad de ciertos restos, pero los resultados suelen ser ambiguos o inconclusos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe una campaña de desinformación para ocultar la verdad sobre los gigantes. ¿Por qué sería conveniente que se ocultara la existencia de estos seres? ¿Qué significaría para nuestra comprensión del pasado si se confirmara que los gigantes bíblicos realmente existieron? Además, el tema de los gigantes no solo se limita a la Biblia. Diversas culturas antiguas, desde los mayas hasta los sumerios, tienen relatos sobre seres de estatura colosal que alguna vez caminaron sobre la tierra. Estos relatos, aunque separados por miles de kilómetros y siglos de historia, parecen compartir un núcleo común: la existencia de una raza de gigantes que eventualmente fue destruida por sus propios pecados o por una intervención divina. Con el paso del tiempo, la figura de los gigantes se ha desvanecido de nuestra conciencia colectiva. Pero, ¿podrían los restos hallados en sitios arqueológicos alrededor del mundo ser la clave para entender su destino final? Y lo que es aún más importante, ¿qué nos enseña su caída sobre las consecuencias de desafiar el orden divino? La evidencia bíblica, junto con las leyendas y los hallazgos arqueológicos, nos ofrece un panorama fascinante sobre los gigantes. Sin embargo, el tema va más allá de simples huesos. Para comprender completamente por qué desaparecieron estos seres, es necesario explorar no solo su físico imponente, sino también su naturaleza moral y espiritual. La Biblia deja claro que su caída no fue solo una cuestión de tamaño, sino de desobediencia y corrupción profunda. En el relato del Génesis vemos que los gigantes, o Nefilim, estaban directamente relacionados con los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Esta unión prohibida entre seres celestiales y humanos no solo alteró el orden natural, sino que también introdujo una ola de maldad y violencia en el mundo. Génesis 6:11 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Los gigantes, fruto de esta unión impía, jugaron un papel central en la corrupción que precipitó el diluvio. La violencia que sembraron sobre la tierra fue un reflejo de su desconexión total con los mandatos divinos. ¿Pero qué hicieron estos gigantes que fue tan grave? Los textos bíblicos sugieren que no solo se dedicaron a la guerra y a la violencia, sino que se convirtieron en una amenaza para toda la creación. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que algunos teólogos consideran complementario al Génesis, se detalla cómo los ángeles caídos y los gigantes enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la hechicería, la fabricación de armas y otras prácticas que pervirtieron el orden natural. Enoc 7:10 dice: «Y comenzaron a pecar contra las aves y contra las bestias y contra los reptiles y contra los peces y a devorar la carne los unos de los otros y a beber sangre». Estos actos fueron una abominación ante los ojos de Dios, y su juicio fue inminente. El diluvio no solo fue una respuesta a la maldad humana, sino también al caos que los gigantes trajeron al mundo. Al destruirlos, Dios no solo purificó la tierra, sino que restableció el orden cósmico que había sido roto.
Sin embargo, no todos los gigantes desaparecieron en ese momento. Como se menciona en Números y en el relato de David y Goliat, algunos de estos seres lograron sobrevivir, o quizás nacieron después del diluvio. Goliat, por ejemplo, fue uno de los últimos gigantes registrados en la Biblia, y su derrota a manos de David fue simbólica no solo por el triunfo del débil sobre el fuerte, sino también por la lucha entre lo divino y lo corrupto. Pero más allá de los textos sagrados, la pregunta sigue siendo: ¿existe alguna prueba científica que respalde estas historias? Los huesos desenterrados en diferentes partes del mundo podrían ser una pista, aunque su autenticidad sigue siendo debatida. La Universidad de Stanford, por ejemplo, ha realizado estudios sobre esqueletos que presentan anomalías de crecimiento que podrían explicar algunos de los casos de gigantismo registrados en la historia. Sin embargo, los restos que algunos afirman haber encontrado van más allá del simple gigantismo, lo que sugiere una raza completamente distinta. Entonces, si estos gigantes realmente existieron, ¿por qué no se han encontrado más pruebas contundentes? Algunos argumentan que los restos de los gigantes podrían haber sido deliberadamente destruidos o escondidos para evitar la alteración de nuestras concepciones sobre la historia humana. Otros, sin embargo, creen que simplemente no hemos buscado en los lugares correctos o con las herramientas adecuadas. La desaparición de los gigantes es un misterio que aún hoy genera debates y teorías fascinantes. Si bien la Biblia proporciona una explicación clara sobre su caída debido a la maldad y corrupción, la ciencia moderna aún no ha logrado confirmar de manera definitiva la existencia de una raza de gigantes como la que se describe en los textos sagrados. Sin embargo, hay algunas evidencias y teorías que continúan alimentando el debate. Uno de los aspectos más intrigantes es el descubrimiento de huesos gigantes en diversas partes del mundo. Aunque muchos de estos hallazgos han sido descartados por la comunidad científica como fraudes o simples casos de gigantismo, hay otros que aún permanecen envueltos en misterio. Por ejemplo, en 1912, en el condado de San Diego, California, se reportó el hallazgo de esqueletos de más de 3 metros de altura. Los arqueólogos locales realizaron excavaciones que revelaron huesos humanos de tamaños inusuales, pero estos restos desaparecieron antes de que se realizaran estudios científicos detallados. En las últimas décadas, las universidades y los museos han estado interesados en investigar estos restos inusuales. La Smithsonian Institution, por ejemplo, ha sido acusada de haber recibido, y luego ocultado, una serie de esqueletos gigantes descubiertos en América del Norte a fines del siglo XIX. Aunque la institución ha negado tales afirmaciones, estas historias continúan alimentando teorías de conspiración sobre la existencia de gigantes en el pasado de la humanidad. Además, desde una perspectiva científica, algunos estudiosos sugieren que ciertas culturas antiguas pudieron exagerar las dimensiones de sus héroes y enemigos en las narraciones orales, dando lugar a leyendas de gigantes. Sin embargo, otros consideran que estas historias podrían basarse en hechos reales, especialmente cuando se encuentran en textos tan variados y separados geográficamente como en la Biblia, la mitología nórdica y los relatos antiguos de los nativos americanos. La genética también ha sido una pieza importante del rompecabezas. Algunos investigadores han especulado que, si realmente existió una raza de gigantes, podría haberse originado a partir de una mutación genética rara. En la actualidad, existen casos documentados de personas que padecen gigantismo, una afección causada por un exceso de producción de la hormona del crecimiento, lo que provoca un crecimiento desmesurado de los huesos. Sin embargo, los gigantes descritos en la Biblia parecen ser de una naturaleza completamente distinta, no solo por su tamaño, sino por su fuerza y poder sobrehumanos. Volviendo al relato bíblico, los gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que también representaban una amenaza espiritual. Su caída fue el resultado directo de su rebelión contra Dios y su participación en la corrupción del mundo. El juicio divino, en forma del diluvio,
fue la respuesta final a su comportamiento desviado. Sin embargo, aunque la mayoría de los gigantes desaparecieron en ese evento, la presencia de Goliat y otros descendientes muestra que no todos fueron eliminados de inmediato. El relato de David y Goliat en 1 Samuel 17 es emblemático. No solo destaca la fuerza física del gigante filisteo, sino también su arrogancia. Goliat desafió al ejército de Israel durante 40 días, burlándose de ellos y de su fe en Dios. Pero David, armado únicamente con una honda y su fe inquebrantable en el Señor, lo derrotó, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o la violencia, sino en la fe y la justicia. Este episodio refleja una lección más profunda. Aunque los gigantes pueden ser poderosos en términos terrenales, siempre caerán ante la voluntad de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos si, tal vez, el verdadero propósito de los gigantes en la Biblia no era solo mostrar su desaparición, sino enseñarnos sobre la soberanía divina y la fragilidad de aquellos que desafían su orden. La historia de los gigantes en la Biblia nos recuerda una y otra vez que la grandeza física no equivale a la inmortalidad espiritual. Los Nefilim, aquellos seres extraordinarios nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, simbolizan una transgresión fundamental contra el orden divino. Aunque su tamaño y poder los hacían temibles, no pudieron escapar del juicio de Dios. Este principio está presente a lo largo de las Escrituras. Lo que se aparta de la voluntad divina, por más poderoso que parezca, inevitablemente será derribado. En el relato bíblico, los gigantes cometieron un error crucial. Creyeron que podían desafiar a Dios sin consecuencias. Se vieron como invencibles, pero su caída fue inevitable. El libro de Números 13:33 menciona a los gigantes después del diluvio, específicamente los anaseos, una raza de gigantes que habitaba la tierra de Canaán. Los espías israelitas, al verlos, dijeron: «Allí vimos también a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas». Y así les parecíamos a ellos. La fuerza y estatura de estos seres intimidaban incluso a los más valientes, pero al final su destino fue el mismo: la extinción. La pregunta persiste: ¿qué pasó con ellos? Aunque los gigantes sobrevivieron al diluvio en pequeñas cantidades, su desaparición final parece estar vinculada a la intervención directa de Dios. En Deuteronomio 2:20-21 se menciona a los semitas, otro grupo de gigantes que habitaba en la región de Moab. El texto dice que Dios eliminó a estas naciones gigantescas para dar lugar a los descendientes de Lot, lo que indica una limpieza progresiva de estas razas colosales a lo largo de la historia bíblica. Pero mientras la Biblia ofrece una explicación espiritual, la ciencia moderna sigue buscando respuestas más tangibles. A lo largo de la historia se han encontrado numerosos huesos y esqueletos de gran tamaño. Algunos científicos atribuyen estos hallazgos a una afección genética, como el gigantismo, que provoca un crecimiento anormal. Sin embargo, los tamaños reportados en algunos de estos descubrimientos van mucho más allá de lo que el gigantismo moderno podría explicar. En lugares como el Valle de los Reyes en Egipto y algunas áreas de Turquía, se han reportado hallazgos de esqueletos de casi 4 metros de altura, lo que sigue alimentando la especulación sobre la existencia de una raza de gigantes que una vez habitó la Tierra. Por otro lado, estudios realizados por instituciones como la Universidad de Cambridge han investigado la posible existencia de civilizaciones antiguas con individuos de gran estatura. Algunos arqueólogos sostienen que, aunque no se ha confirmado la existencia de una raza separada de gigantes, los restos de humanos de estaturas inusualmente altas son consistentes con las descripciones bíblicas y otros textos antiguos. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el debate abierto y plagado de misterio. Otro aspecto interesante es la relación entre los gigantes y el territorio que ocupaban. Los anaseos, Emim y otros gigantes mencionados en la Biblia no solo vivían en tierras fértiles, sino también en regiones estratégicas. Esto ha llevado a algunos historiadores a preguntarse
si estos seres no solo eran más grandes en estatura, sino también en poder político y militar, controlando vastos territorios y sometiendo a las poblaciones locales. Sin embargo, a pesar de su grandeza, su destino final estaba sellado. No importa cuán poderosos fueran, ni cuán extendida fuera su influencia, su desafío a Dios les trajo inevitablemente la ruina. Este es el punto central en la narrativa bíblica. El orgullo, la corrupción y el desafío a las leyes divinas siempre tienen un precio. La desaparición de los gigantes, entonces, no solo fue un evento físico, sino un símbolo de la justicia divina en acción. La ciencia puede seguir buscando respuestas en los huesos y ruinas, pero la lección espiritual es clara. Aquellos que se elevan contra Dios, por más grandes que sean, caerán. A medida que avanzamos hacia el cierre de este tema fascinante, nos encontramos con una verdad que trasciende lo meramente físico. La historia de los gigantes no solo trata de seres colosales que una vez caminaron sobre la tierra, sino de un mensaje espiritual profundo que perdura hasta hoy. Los gigantes bíblicos, como los Nefilim y los anaceos, eran el símbolo de la corrupción, el orgullo y el alejamiento de Dios. Y aunque su poder y estatura impresionaban a los pueblos antiguos, nada de eso pudo salvarlos del juicio divino. Uno de los pasajes más contundentes que expresa esta realidad es Proverbios 16:18, donde se nos dice: «El orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída». Esto es exactamente lo que les sucedió a los gigantes. Su gran tamaño y poder físico no solo los llevaron a creerse superiores, sino que al desafiar la voluntad de Dios, sellaron su destino de manera irrevocable. La historia de David y Goliat ilustra este punto de manera dramática. No fue el guerrero más fuerte quien ganó la batalla, sino el joven pastor que confiaba plenamente en la soberanía de Dios. El destino de los gigantes, entonces, nos ofrece una advertencia clara. No importa cuán fuertes, ricos o poderosos seamos en el mundo material, si nos apartamos de los principios divinos y nos entregamos al orgullo y la arrogancia, inevitablemente caeremos. La justicia de Dios siempre prevalece, y aquellos que se creen invencibles descubrirán, al igual que los gigantes, que el verdadero poder reside en la humildad y la obediencia a su voluntad. En términos de evidencia científica, la búsqueda de pruebas concretas sobre la existencia de gigantes sigue siendo un desafío. Aunque algunos huesos gigantes han sido desenterrados y reportados en diferentes partes del mundo, la comunidad científica continúa debatiendo la autenticidad de estos hallazgos. Hay quienes afirman que estos esqueletos gigantes pertenecen a personas con condiciones médicas específicas, como el gigantismo, mientras que otros sugieren que podría haber existido una raza antigua de seres humanos de gran estatura. Instituciones como la Universidad de Harvard han realizado estudios en antropología que sugieren que algunos hallazgos de esqueletos de gran tamaño, aunque raros, podrían estar relacionados con variaciones genéticas en poblaciones antiguas. Más allá de la ciencia, sin embargo, el mensaje bíblico permanece inalterable. La desaparición de los gigantes no es solo un hecho histórico, sino una metáfora poderosa sobre el destino de aquellos que se rebelan contra la justicia divina. Como nos recuerda el Salmo 37:28, porque el Señor ama la justicia y no abandonará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los gigantes, a pesar de su grandeza física, fueron destruidos porque su maldad y corrupción los alejaron de la protección divina. Al cerrar esta reflexión, es crucial recordar que la Biblia nos enseña a no dejarnos deslumbrar por el poder terrenal. Los gigantes cayeron no solo por su tamaño, sino por su falta de humildad y sumisión a Dios. Y del mismo modo, todos enfrentaremos un día nuestras propias pruebas. Lo importante no es la fuerza física ni la influencia en este mundo, sino nuestra relación con el Creador y nuestra disposición a obedecer su voluntad. Si este tema te ha intrigado y deseas profundizar más en la sabiduría bíblica y las lecciones espirituales que ella ofrece, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí
exploramos juntos las enseñanzas más profundas de la Biblia y su relevancia en el mundo moderno. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante.